Todos transitamos nuestra vida aceptando lo que nos dicen los libros de texto sobre el universo. Pero ¿qué sucede cuando se formulan preguntas sobre muchas de nuestras creencias fundamentales? Un misterio que no tiene explicación. Un enigma que desafía la razón. Una respuesta sorprendente e inesperada. Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos, los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de formas que usted jamás imaginó que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable. En 1967, la pequeña nación de Israel logró una de las victorias militares más asombrosas de todos los tiempos. Durante una guerra que duró solo 6 días, Israel batalló en 3 frentes y venció fuerzas enemigas que superaban 2 veces a sus tropas. Los líderes del Estado judío afirmaron que la victoria fue resultado de un planeamiento militar superior. Pero, ¿hay algo más en esta historia? ¿Acaso ocurrió algo detrás de la escena de la Guerra de los 6 días? ¿Algo que inclinó la balanza a favor de Israel? ¿Es posible, como manifestaron los árabes, que solo lograron la victoria con la intervención de los Estados Unidos? ¿Cómo fue posible una victoria tan milagrosa? ¿Acaso la Unión Soviética y los Estados Unidos estuvieron al borde de una guerra nuclear? ¿Es posible que los conflictos actuales en Medio Oriente estén preparando el escenario para que la historia se repita? ¿Existen escrituras antiguas que hayan presagiado la victoria de Israel en la guerra? Si existen, ¿qué otros secretos podrían revelar acerca del futuro de Israel y el de la raza humana? ¿Cómo ganó Israel la guerra de los 6 días? ¿Fue una hazaña militar o un milagro? Jerusalén. La ciudad de 6.000 años situada sobre una colina es el hogar espiritual de 3 principales religiones mundiales. Cristianos, musulmanes y judíos procuran coexistir aquí. Y a pesar de esto, o quizás debido a esto, Jerusalén casi nunca conoció la paz. Por lo tanto, parecería extraño sorprenderse por la importancia de un enfrentamiento que ocurrió hace más de 30 años. Pero la Guerra de los 6 días fue mucho más que un conflicto en una larga cadena de batallas. La seguridad de Israel no era lo único que estaba en juego. Nuevas pruebas revelaron que la Unión Soviética planeaba invadir Israel para ayudar a los árabes. Cuando Washington se enteró, amenazó con ejercer represalias. En otras palabras, estuvimos terriblemente cerca de la Tercera Guerra Mundial. La victoria de Israel sobre las fuerzas árabes fue tan rápida y tan perfecta que el mundo entero se preguntó ¿cómo pudo un país del tamaño de Nueva Jersey ganar una guerra contra los ejércitos árabes que estaban respaldados por la Unión Soviética y hacerlo en tan poco tiempo? En ese momento parecía imposible. Había muchas más cosas en juego durante la Guerra de los 6 días que la seguridad de Israel. Las pruebas habían revelado que la Unión Soviética tenía planeado invadir Israel como parte de su apoyo a los estados árabes. Tal invasión fue planeada sabiendo que podría desatar un grave conflicto militar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y esto podría resultar en una guerra nuclear. Pasara lo que pasara en el plano político, lo fascinante acerca de la Guerra de los 6 días era que había sido presagiada en la Biblia miles de años antes, y fue tal como estaba escrito. Hay muchas preguntas que requieren respuestas, y cuanto más ahondamos en la historia del conflicto, más hechos inexplicables salen a la superficie. Hechos que parecían estar actuando a favor de Israel, como las extrañas circunstancias que rodearon el primer ataque aéreo de Israel contra Egipto.
La Fuerza Aérea Israelí destruyó en cuestión de horas 11 bases aéreas egipcias y la mayor parte de su fuerza aérea. Debemos recordar que con 4 bases en Sinaí, los aviones MiG egipcios podían estar sobre el cielo de Tel Aviv en 7 minutos. El sorpresivo ataque de Israel contra Egipto fue tan exitoso que algunos analistas militares dijeron que la guerra ya estaba ganada en las primeras horas. Sin embargo, el poder aéreo de Egipto era mucho mayor que el del Estado judío. Entonces, ¿cómo hizo Israel para vencer? Israel había planeado un brillante ataque, el cual, de ser exitoso, les aseguraría la victoria. Calcularon el momento del ataque de modo que las 11 bases aéreas fueran embestidas al mismo tiempo. El ataque fue tan exitoso que a la Fuerza Aérea Egipcia se le hizo imposible amenazar a cualquier ciudad de Israel. Se dice que la victoria de Israel se debió en gran parte al primer ataque aéreo, pero el éxito de ese ataque dependió de un hecho inexplicado, parte del milagro de la guerra de los 6 días. Los israelíes atacaron cerca de las 8 a.m., previeron que los egipcios estarían desayunando a esa hora y que no estarían esperando un ataque. Pero, por si estaban equivocados, los aviones israelíes volaron bajo para eludir el radar enemigo. En ese punto los egipcios debieron detectar los aviones enemigos, pero no lo hicieron. Nada sucedió. Los israelíes se sorprendieron, pero continuaron hacia las bases aéreas en Egipto. Allí se sorprendieron. Ante ellos estaban todos los aviones enemigos preparados para despegar, alineados sobre la pista como si esperaran ser destruidos. Los israelíes no perdieron tiempo en aprovechar la situación. Destruyeron por completo los aviones de combate y bombardeo que debieron haber sido el mayor obstáculo para ganar la guerra. ¿Por qué no reaccionaron los egipcios? Si bien los israelíes habían eludido la detección del radar, sus aviones eran visibles a simple vista. La trayectoria de vuelo incluso llevó a algunos aviones directamente sobre puntos importantes, como la Esfinge. Entonces, ¿por qué no se dio la alerta? El general Hoth, comandante general de la Fuerza Aérea, dijo: 16 años de planeamiento se ejecutaron en esos primeros 80 minutos. Vivimos con el plan, dormimos con el plan, comimos con el plan, lo perfeccionamos constantemente. La capacidad de una fuerza aérea está en la tarea de planear y ejecutar. Resultó que tanto el plan como la ejecución eran correctos. ¿Acaso el plan de ataque israelí fue ejecutado con tanta perfección que los egipcios no pudieron montar una ofensiva contra el asalto? La razón por la que la Fuerza Aérea Egipcia no estaba preparada para una ofensiva fue que se alistaban para lanzar su propio ataque aéreo y estaban desayunando. Iban a celebrar la destrucción de Israel y de repente los sorprendieron con sus aviones en la pista, todos en fila listos para recibirlos. Si bien no lograron defenderse, los egipcios pudieron haber alertado a sus aliados árabes para que lanzaran un contraataque, pero no lo hicieron. Muchos expertos dicen que el resultado de la guerra habría sido distinto si los árabes hubieran reaccionado a tiempo. ¿Por qué los egipcios se quedaron callados? Durante el ataque aéreo egipcio, solo quedaron 12 aviones de combate en las bases de Israel en Tel Aviv. Esto los dejó en una posición vulnerable. Si los aliados árabes de Egipto hubieran contraatacado, habrían sido destruidos. Y sin embargo, nada ocurrió. ¿Por qué? Por extraño que parezca, la respuesta puede estar en las raíces de un conflicto antiguo. En realidad, los judíos y los árabes son primos. El fundador del pueblo hebreo, Abraham, tuvo 2 hijos. Uno fue Isaac y el otro Ismael. Isaac continuó la línea hebrea e Ismael comenzó la línea árabe. Y además Dios le prometió a Abraham que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo. También le prometió que la tierra que se extiende desde el desierto del Sinaí al norte y este del río Éufrates pertenecería a sus descendientes. Pero esto fue al final de los días, en el tiempo de Dios. Está absolutamente prohibido para los hebreos, los propios israelíes, echar a la fuerza de su tierra natal a los inocentes. Abraham preguntó cómo era posible que él y su esposa Sara tuvieran un hijo.
Pero hay una garantía, y solo una. Es el pacto que Dios hace con el pueblo hebreo. Y ese pacto es que continuaremos en la historia y jamás seremos destruidos. Por lo tanto, Dios hace lo imposible biológicamente, y Abraham y Sara tienen un heredero. El plan de Dios, como está narrado en los textos bíblicos, es bastante simple, pero los problemas comenzaron cuando Sara, la esposa de Abraham, dudó de la habilidad de Dios para darle un hijo. Entonces ella le entregó a Abraham su esclava Agar, quien dio a luz a un niño llamado Ismael. Él es el ancestro de los árabes. Varios años después, Dios cumplió su promesa y Sara tuvo un hijo a quien llamó Isaac. Según la Biblia, este era el niño a través del cual Dios prometió cumplir su pacto y quien se convirtió en el ancestro de los hebreos. La Biblia predijo que habría un continuo conflicto entre los árabes y los hebreos. En Génesis 16:12 hallamos una nefasta profecía con respecto a los descendientes de Ismael, los árabes. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará hostilmente. Creo que no caben dudas de que esta profecía se ha cumplido y sigue cumpliéndose. Así nació el conflicto entre judíos y árabes, que incluso hasta hoy continúa. Entonces, ¿quién es el dueño legítimo de la tierra que Dios les prometió a los descendientes de Abraham? Los árabes insisten en que el derecho les pertenece a ellos. Los judíos reclaman lo mismo, pero los árabes llevaron el argumento un paso más adelante. Ellos creen que Israel no solo no tiene derecho a la tierra, sino que tampoco tiene derecho a existir. Tan marcada es la división entre los árabes y los judíos, que inmediatamente antes de que comenzara la guerra de los 6 días, los aliados árabes no dejaron dudas en cuanto a su objetivo. Si el objetivo de los egipcios era destruir Israel, parece no haber una explicación lógica a su falta de acción durante el primer día de la guerra. ¿Por qué no dieron la alarma en cuanto comenzó el ataque aéreo israelí? Antes de la guerra, los egipcios hicieron algunas declaraciones imprudentes. Dijeron que iban a destruir el Estado de Israel. El mundo árabe los alentaba. Y cuando fueron derrotados, les llevó mucho tiempo aceptar el hecho de que los planes habían llegado abruptamente a su fin. Se suponía que los egipcios liderarían el ataque, pero sufrieron una derrota humillante. No querían de ninguna manera que esa información se divulgara, de modo que mintieron, gritaron victoria. ¿Cómo pudieron los egipcios cometer un error tan grave? ¿Fue por orgullo que Egipto se abstuvo de informar a sus aliados árabes sobre el destructivo ataque aéreo israelí? E incluso si esto fuera cierto, ¿por qué los egipcios no dieron la alarma y lanzaron sus propios aviones en cuanto vieron acercarse a los jets israelíes? ¿Por qué los aviones egipcios se mantuvieron en tierra? ¿Acaso la respuesta está oculta en una conspiración súper confidencial que sigue manteniéndose en secreto hasta el día de hoy? ¿Es posible que el mundo haya estado literalmente al borde de la guerra nuclear? La Guerra de los 6 días comenzó el 5 de junio de 1967, con los israelíes ejecutando con éxito un ataque aéreo milagroso y devastador contra las bases de la Fuerza Aérea Egipcia. Extrañamente, los egipcios no respondieron al ataque. Aún más extraño considerando que los egipcios habían preparado el escenario para la guerra unas pocas semanas antes. Ellos, más que nadie, debieron haber estado preparados. El 23 de marzo de 1967, el presidente de Egipto, Nasser, anunció que cerraría el Golfo de Aqaba a los barcos israelíes. De la noche a la mañana, el principal puerto israelí de Eilat se convirtió en un pueblo fantasma. Los israelíes quedaron aislados de su principal acceso al este de África, Asia y el petróleo del Golfo Pérsico, al cual necesitaban desesperadamente para sobrevivir. Este innegable acto de guerra fue la chispa que encendió la pólvora. El mundo árabe estaba unido en su odio por Israel, pero eso no significaba que confiaban por completo entre ellos. Sin embargo, cuando Nasser cerró el Golfo de Aqaba, los líderes árabes de todo Oriente Medio fueron al Cairo para firmar pactos militares con Egipto. Inclusive el rey de Jordania, Hussein, quien tenía una relación muy complicada con Nasser, puso a su ejército bajo el mando del líder egipcio. La situación en 1967 se parece a lo que está sucediendo hoy porque, entonces como ahora, los conflictos en Oriente Medio afectan a las principales potencias. El delegado del primer ministro israelí, Abba Eban, inmediatamente fue en busca del apoyo de líderes occidentales, incluyendo al presidente Johnson y el presidente de Francia, Charles de Gaulle.
Durante la Guerra de los 6 días, la relación entre Estados Unidos y Unión Soviética se dilató casi hasta el punto de ruptura. Por primera vez desde la crisis por los misiles en Cuba en 1962, hubo un mensaje en la línea directa entre Moscú y Washington. Los soviéticos amenazaban con una acción militar para evitar la victoria absoluta de Israel. Por supuesto, Estados Unidos no pudo tolerar la amenaza de Rusia de invadir Israel. Si lo hacían, los Estados Unidos tendrían que ejercer represalias, lo que significaría una guerra nuclear. Junio de 1967, un joven oficial soviético, Yuri Kripunkov, estaba prestando servicio a bordo de un buque antisubmarino en el Mediterráneo. Según Kripunkov, él recibió órdenes de ejecutar y comandar el desembarco de un destacamento de 30 hombres en la costa israelí. El presidente Johnson aprobó la acción de la Sexta Flota en el Mediterráneo y Rusia envió 10 buques de guerra desde el Mar Negro hasta el mismo lugar. Por supuesto, muy pocas personas sabían qué es lo que realmente estaba sucediendo. La posibilidad de una guerra nuclear se había instalado. Las tormentosas nubes de la guerra se acumulaban más rápido de lo que cualquiera pudo haberlo previsto. 2 de las superpotencias mundiales con la capacidad de declarar una guerra nuclear estaban enredadas en el conflicto. Pero de algún modo se impidió la inminente catástrofe. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo logró Israel la absoluta victoria que buscaba y evitó dar comienzo a una guerra nuclear? Luego de que el conflicto terminó, los árabes atribuyeron su derrota a una conspiración en la que los Estados Unidos tuvo un papel fundamental. Pero ¿por qué los soviéticos no cumplieron su amenaza de intervenir? ¿Es posible que hayan estado involucrados en una conspiración propia? ¿Es esta la razón por la que Egipto no respondió al ataque aéreo de Israel durante el primer día de la guerra? Una de las razones por las que los egipcios se preparaban para una guerra fue que tenían la sospecha de que los israelíes estaban formando tropas a lo largo de la frontera siria. A medida que la teoría de una conspiración crecía, la información falsa llegaba a Egipto para hacerles creer que Siria estaba bajo amenaza. Al hacerlo, tentaban a los egipcios a responder. Algunos árabes creen que los estadounidenses ayudaron en esa conspiración, haciendo creer a los egipcios que los Estados Unidos reprimiría a Israel y que Israel no atacaría luego de que se llegara a una solución política al conflicto. Egipto cayó en la trampa y comenzó a enviar tropas a Siria. Esto le dio una excusa a Israel para lanzar el ataque preventivo contra Nasser. Y pareciera ser que los Estados Unidos e Israel trabajaron juntos detrás de escena. Pero ¿fue Estados Unidos responsable de divulgar falsa información a los egipcios sobre movimientos de tropas israelíes? ¿O pudo haber sido alguien más, alguien menos esperado? ¿Es posible que el aliado más poderoso de Egipto, la Unión Soviética, estaba en realidad traicionándolos? A fines de mayo de 1967, el presidente egipcio Nasser recibía lo que él consideraba información confiable sobre movimientos de tropas israelíes. Estos reportes secretos le informaron que Israel estaba formando tropas en la frontera siria, algo que Egipto no toleraría. La sorprendente fuente de esta información, la cual resultó ser totalmente falsa, no fue otra que el aliado de Egipto, la Unión Soviética. Quizá el aspecto menos conocido en esta teoría de conspiración es la participación de la Unión Soviética. Los registros históricos demuestran que la Unión Soviética deliberadamente le brindó a los egipcios información falsa sobre la formación de tropas israelíes en la frontera siria. Ellos creyeron que eso provocaría una respuesta de Nasser, y al parecer eso es exactamente lo que querían. Algunos egipcios creen que los soviéticos crearon informes falsos sobre la formación de tropas israelíes para demostrarles cuánto dependían de los soviéticos. Desde el punto de vista de Israel, algunos creen que se trató de un intento de los soviéticos por iniciar una guerra que resultaría en la destrucción de Israel. La razón por la que los rusos brindaron información falsa a los egipcios es porque esto significaba una oportunidad para lograr su objetivo de dominar Oriente Medio. Israel era una mini superpotencia en esa área. Entonces creyeron que podrían controlar las naciones árabes. Suministraron todas las armas, los tanques, los aviones y el entrenamiento para lograr su objetivo, dominar esa área. Hasta el día de hoy, exoficiales soviéticos de alto rango insisten en que ellos no brindaron esa información a los egipcios, sino que los egipcios se la brindaron a ellos.
La Unión Soviética en los años 60 tenía interés en fomentar disturbios en Oriente Medio y en abrir un segundo frente contra Occidente, además de Vietnam. El plan funcionó a la perfección. Cuando Egipto recibió los reportes falsos de los soviéticos, Nasser inmediatamente comenzó a formar tropas en la frontera de Siria. Esto no solo distrajo su atención de las bases aéreas en el interior de Egipto, sino que además le dio a Israel una excusa para lanzar un primer ataque preventivo, lo que les dio una amplia ventaja inicial para ganar la guerra. Pero aun si esta teoría de conspiración fuera cierta, no termina de explicar por qué Egipto no respondió a ese primer devastador ataque. Egipto no respondió porque su fuerza aérea había sido destruida en tierra durante las primeras horas de combate. Los egipcios no habían atacado antes porque los Estados Unidos y la Unión Soviética los presionaban para que no lo hicieran. Se cree que Estados Unidos le informó a Israel que Egipto había sido rodeado. Las dos naciones acordaron que si Israel debía sobrevivir, debían atacar primero mientras los egipcios tuvieran las manos atadas. Quizá nunca sabremos con certeza si hubo acuerdos secretos que hayan contribuido a la derrota de los árabes en la Guerra de los 6 días. Pero aun si hubiera algo de cierto en estas teorías, dejarían de explicar los muchos otros hechos misteriosos que ocurrieron durante la batalla. A medida que los tanques israelíes se dirigían a la península del Sinaí, los egipcios parecían estar facilitando al enemigo. Hay informes de tanques egipcios escapando sin haber sido atacados. Incluso más extrañas fueron las inexplicables deserciones de bases de misil tierra-aire. Los egipcios abandonaron armas militares en su mayoría de fabricación rusa por un valor mayor a $1.000 millones. Inclusive equipos complejos de dirección radar fueron dejados en funcionamiento. No es inusual que las tropas se retiren ante el avance de un ejército. Lo que sí es inusual es que miles de tropas dejen atrás gran cantidad de material militar por un valor de $1.000 millones sin ningún intento por inhabilitar ese material. Esto ocurrió varias veces durante el curso de la Guerra de los 6 días. ¿Qué hizo al enemigo retirarse tan pronto? Es posible que hayan experimentado algo tan aterrador que debieron retirarse incluso sin asegurarse de que sus propias armas no cayeran en manos enemigas. ¿Acaso estos hechos sugieren que Israel tenía una especie de arma secreta que los ayudó a ganar la guerra? Luego de su derrota en la Guerra de los 6 días, los líderes árabes fueron criticados por sus amigos y aliados. ¿Cómo es posible que sus ejércitos fueron derrotados tan fácilmente, tan rápido, por las fuerzas de combate israelíes? Después de la guerra, los líderes políticos y militares de los estados árabes dijeron que los israelíes habían usado armas secretas. El presidente Nasser continuó culpando a la intervención de los Estados Unidos en el conflicto por la derrota de Egipto. Entonces, ¿es posible que los Estados Unidos haya proporcionado a Israel un arma secreta y mantuvo el secreto durante todos estos años? No es raro que un arma de destrucción masiva cambie el curso de una guerra, y todos sabemos que la bomba atómica es un ejemplo perfecto. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses prometieron luchar hasta la muerte, pero cuando los Estados Unidos desataron su poder nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki, los japoneses no tuvieron más opción que rendirse. Claro que cuando Estados Unidos arrojó la bomba nuclear dejó de ser un secreto, y eso demostró no solo que la tenían, sino que además estaban listos para usarla. ¿Pero qué clase de arma nuclear pudo haber usado Israel en completo silencio contra los confiados árabes? Si tal cosa fuera posible, no sería la primera vez en la historia de esta batallante nación. Las escrituras bíblicas están llenas de batallas. Batallas que en su mayoría ganaron los israelíes. Las ganaron no porque eran más numerosos que sus enemigos, ni por ser más fuertes que ellos, sino porque tenían un arma secreta muy importante. El Arca de la Alianza. Para los israelíes, esa era la morada de Dios. Quizá el ejemplo más conocido del poder del arca en la batalla nos llega a través del libro de Josué y la conquista de Jericó. El Señor le dijo a Josué que hiciera marchar a sus soldados por la ciudad durante 6 días y que llevaran ante ellos el Arca de la Alianza. El 7º día volvieron a marchar por la ciudad, pero esta vez los sacerdotes hicieron sonar los cuernos del carnero. Y como todos sabemos, los muros de Jericó se derrumbaron.
El Arca de la Alianza se perdió hace miles de años. Es imposible que haya tenido algo que ver en la victoria. Si hubo un arma secreta, lo más factible es que la haya suministrado Estados Unidos. Los estadounidenses probablemente brindaron información de inteligencia a los israelíes, pero ellos niegan categóricamente haber hecho algo más que eso. Las alegaciones de que existió alguna clase de arma secreta eran completamente infundadas. Si bien los árabes algunas veces alegaron que Israel usó un arma secreta que decidió el curso de la guerra, lo cierto es que Israel no tenía armas nucleares secretas en gran escala. Sin embargo, lo que sí usaron en sus ataques fueron ciertas armas innovadoras anteriormente secretas. En la batalla de Jerusalén, por ejemplo, los búnkers israelíes que estaban frente a los jordanos estaban equipados con un misil secreto tierra-tierra con la mira ya ajustada. En cuanto los jordanos comenzaron a disparar a los israelíes de Jerusalén del Oeste, estos misiles fueron lanzados y los búnkers jordanos fueron destruidos en cuestión de minutos. Si las teorías de conspiración no logran explicar la sorprendente victoria de Israel en la Guerra de los 6 días y no existió un arma secreta, entonces debemos buscar otra opción. Después de la guerra, el general israelí Holt dio esta explicación. Cuando nuestra nación queda entre la espada y la pared, se levanta y ataca ferozmente. Ese espíritu es el arma secreta del pueblo de Israel. El coraje y la fuerza del pueblo israelí indudablemente tuvieron mucho que ver con su milagrosa victoria. ¿Puede ser que otra fuerza haya actuado en el conflicto? ¿Una fuerza supernatural? ¿Es posible que los grandes profetas del pasado de Israel estaban a punto de recibir su justicia? ¿Y quién confirmaría tal milagrosa intervención? ¿Los israelíes o los árabes? Durante miles de años el pueblo judío estuvo diseminado por naciones del mundo, a menudo hostiles. Pero una esperanza y una herencia común los mantuvo unidos, aun cuando la fe y la tolerancia del pueblo judío se puso a prueba hasta más allá del extremo. Quizá debido a esto el espíritu colectivo y la firmeza de los israelíes se endurecieron como el acero, convirtiéndolos en uno de los guerreros más feroces de la tierra. ¿Acaso esto explica cómo superaron tremendos obstáculos para ganar la guerra de los 6 días? Tal vez, pero puede haber otra explicación. Estoy convencido de que hubo una intervención divina en la Guerra de los 6 días. Si comparamos los dos ejércitos y vemos el número de soldados y la cantidad de maquinaria, es imposible que hayan triunfado sin ayuda externa. Israel era una nación contra un mar de estados árabes. Parecía que sin duda íbamos a perder y dejar de ser una nación entre naciones cuando ganamos. Y especialmente cuando liberamos la sagrada ciudad de Jerusalén. No tuvimos dudas de que fue una victoria concebida por Dios. Durante la Guerra de los 6 días ocurrieron varios hechos que son muy difíciles de explicar. Parecen estar en el plano de lo supernatural más que en el plano natural. Parecían estar actuando a favor de Israel. Un cabo mujer conducía un jeep con el comandante del regimiento en un vehículo blindado cuando vio en el camino un enorme fuego que se levantaba. El comandante no vio nada y la mujer, pensando que sus antiparras estaban sucias, le gritó que se desviara del camino. Estaba seguro de que había peligro porque conocía bien a la mujer y confiaba en su palabra, aunque no veía nada. Sin embargo, se desvió por otro sendero que apareció entre las dunas. La columna de vehículos que iba detrás lo siguió. Solo un jeep continuó por el camino original. De pronto hubo una tremenda explosión y un incendio. El jeep que no se había desviado pasó directamente por un campo minado egipcio. ¿Acaso esto solo es un fortuito ejemplo de los trucos que la arena del desierto puede jugarle al ojo humano? ¿O en realidad la cabo vio una visión que le advirtió del peligro que había adelante? Más importante, ¿por qué esta guerra estuvo llena de tantos ejemplos de hechos inexplicables que actuaron a favor de Israel? Israel es un milagro. Y la forma en que Dios aparece en el campo de batalla a lo largo de la historia de 4000 años es un milagro. En la batalla que llevó a la guerra de los 6 días en los límites de Siria con Israel, fui gravemente herido durante una batalla muy dura y muy larga.
Un tanque me pasó por encima del cuerpo y quedé en el campo de batalla casi muerto. Me quedaban pocos minutos de vida. Cientos de soldados sirios vinieron desde la montaña y me rodearon por todos los costados. En los últimos momentos de mi vida pude oír cómo cargaban las balas para dispararme. Y de pronto, cuando estaban listos para disparar, se dieron vuelta y no lo hicieron. Corrieron rápidamente hacia la montaña. En ese mismo momento pude ver una gran luz que me cubría por todos lados y oí la voz de Dios que le hablaba a mi corazón y decía: no vas a morir, Gershon. Sé fuerte. Estoy contigo. Poco tiempo después llegaron los soldados israelíes. Me vieron y me llevaron al hospital. Pero lo más extraño sucedió unas pocas semanas después, cuando los observadores de las Naciones Unidas, que observaban la batalla entre los sirios y mi unidad, vinieron y me dijeron: vinimos a ayudarte. El divino, vivo y fuerte. Hablamos con los oficiales árabes que comandaron la batalla contra tu unidad y les preguntamos por qué no le dispararon a este joven oficial israelí cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y ellos respondieron: no pudimos matarlo porque cuando estábamos por dispararle, de pronto aparecieron miles de ángeles. Los vimos con nuestros ojos. Y lo único que pudimos hacer fue dar la vuelta y correr rápidamente hacia las montañas. El Dios de los judíos quería a este soldado israelí con vida. Otro gran milagro ocurrió en Sinaí, cuando un soldado israelí que había perdido su unidad estaba solo en la zona y de pronto vio una unidad de egipcios, una unidad militar de miles de egipcios. De pronto, cuando ellos lo vieron, levantaron las manos y caminaron hacia él, creyendo que los capturaría. Él estaba sorprendido. No podía creer lo que veía, pero lo hizo. Los tomó prisioneros. Ellos caminaron detrás de él y él los llevó a la unidad que había perdido. Cuando llegó a su unidad, todos se sorprendieron. No podían creer que un solo soldado había capturado a miles de egipcios con las manos en alto. Los tomaron prisioneros y los oficiales egipcios inmediatamente comenzaron a investigar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rindieron ante un solo soldado israelí? Y ellos respondieron: él no estaba solo. Junto con él había miles de ángeles, cada uno con un arma en la mano, listos para dispararnos. Y dijeron: estamos listos para luchar contra soldados israelíes, pero no estamos listos para luchar contra los ángeles de Dios. Si comparamos los dos ejércitos y vemos el número de soldados y la cantidad de maquinaria, es imposible que hayan triunfado sin ayuda externa. Si leemos la Biblia, veremos que Elías también fue rodeado por el enemigo en una oportunidad. Su sirviente le dijo: ¿qué vamos a hacer? Y él contestó: Señor, abre sus ojos. De pronto sus ojos fueron abiertos a seres supernaturales, y lo mismo también es cierto en esta guerra. Cuenta la historia que los egipcios se estaban acercando a la frontera sur de Israel cuando una mano salió del cielo, y ante esto sintieron pánico y huyeron. Esa historia la contaron los egipcios, quienes dijeron que ocurrió algo sobrenatural. Todas estas historias no son historias místicas para los libros. Esta es la realidad en la vida de Israel. La guerra de los 6 días estuvo llena de sangrientas batallas sobre la tierra que ambos lados reclamaban como propia. Cuando el conflicto comenzó, Siria controlaba los altos de Golán y Egipto tenía la península del Sinaí, incluyendo la franja de Gaza. Al final de la guerra, todo eso cambió. Esto hace que nuestra próxima historia sea mucho más misteriosa. Desde 1948, Jerusalén, el centro de la fe judía y lugar santo para la cristiandad y el islam, fue una ciudad dividida.
Israel controlaba la mitad occidental de la ciudad y Jordania mantuvo el control sobre la mitad oriental, que era la ciudad antigua. El 5, 6 y 7 de junio hubo violentos enfrentamientos en todo el lado oriental de la ciudad antigua, pero en la mañana del 7 de junio, el tercer día de la guerra, las armas de Jordania quedaron en silencio. Uzi Narkis, el general de la Fuerza de Defensa israelí, lideraba el ataque en la ciudad. Él nos dijo que, en el cuarto día, una especie de calma misteriosa se instaló en la ciudad. Al principio creyó que era una trampa, pero los soldados le dijeron que la ciudad estaba vacía. El ejército de Jordania se había ido la noche anterior dejando todas sus provisiones. Y sin siquiera dar un disparo ni una bala, los israelíes pudieron ingresar en la ciudad, ocuparon el monte del templo y llegaron al muro occidental. Cuando los israelíes avanzaron por la ciudad antigua de Jerusalén, no podían creer lo que veían. Frente a ellos estaba el Muro de los Lamentos, el único que quedaba del segundo templo que había sobrevivido a la castigada historia de la región. En 1948 los árabes habían cerrado la ciudad antigua. Los judíos ya no podían ingresar a ese lugar, el más importante en el mundo para ellos. Allí podían dar gracias y rezarle al Dios que los había cuidado durante miles de años. No todos los soldados israelíes creían esto. Algunos ni tenían creencias religiosas. Incluso los no creyentes entendieron que algo importante había ocurrido. ¿Hubo un significado especial en la milagrosa conquista de Israel de estas largas extensiones de tierra, la misma tierra que las antiguas escrituras les prometieron a los descendientes de Abraham? ¿Y se cumplió la profecía de la Biblia cuando Israel tomó posesión de Jerusalén? El hecho más importante de la guerra de los 6 días fue que Jerusalén se unió. Jerusalén fue invadida 20 veces, pero nunca había sido dividida hasta 1948. Muchos de los profetas hablaron sobre la unificación de Jerusalén, lo que sucedió en la guerra de los 6 días. Que Israel recuperara gran parte de la tierra prometida como resultado de la guerra es importante, especialmente desde el punto de vista de las profecías de la Biblia antigua. Estas escrituras dicen que los judíos estarán esparcidos por el mundo en 3 ocasiones distintas. También predice que en cada caso, los judíos regresarán a Jerusalén. 2 regresos ocurrieron en tiempos bíblicos, pero la tercera ocasión es la más significativa. Esta comenzó cuando Israel reclamó Jerusalén en la guerra de los 6 días. Muchos estudiosos de la Biblia creen que cuando los israelíes ingresaron a Jerusalén el 11 de junio se marcó el comienzo del fin de los tiempos en la tierra. En la profecía de la Biblia, el fin de los tiempos se refiere a un periodo de desastres naturales catastróficos, hambre y guerra que precederían el fin del mundo. Estos hechos llevarían a un conflicto final, una batalla espantosa, Armagedón. ¿Es acaso el regreso actual de Israel el comienzo de la última reunión de los judíos en Jerusalén? Es un eslabón más en una larga cadena de acontecimientos que prepararán el camino para el fin de los tiempos. Para muchos, la preocupación más inmediata es el efecto que el continuo conflicto en Oriente Medio tiene sobre las naciones del mundo, especialmente Rusia. Hechos recientes indican que el gigante dormido de la Guerra Fría ha sido despertado y claramente está buscando una posición de autoridad hoy en Oriente Medio. Una de las razones por las que Rusia tiene interés en el Oriente Medio es el petróleo. La mayoría de las reservas petroleras del mundo están allí. Para poder mantenerse como una potencia mundial, Rusia quiere controlar ese petróleo. El próximo paso es que cuando la estabilidad de las reservas de petróleo de Oriente Medio se ve amenazada, el mundo reacciona. Nos basta con ver lo que ocurrió en la Guerra del Golfo. La amplia volatilidad de la situación en Oriente Medio significa que la guerra es siempre posible, y con el actual conflicto que está creciendo entre israelíes y palestinos, parece más cerca que nunca. Si una guerra de gran envergadura fuera a desatarse, los Estados Unidos sin dudas se pondría del lado de Israel. Pero ¿qué pasará con Rusia? ¿Asumirá la misma posición que tuvo durante la guerra de los 6 días y ayudará a los árabes? Si se desatara un conflicto entre naciones que poseen armas nucleares, ¿es posible que seamos testigos de la destrucción del mundo? En otras palabras, del apocalipsis.
Cuando la Guerra Fría terminó y el bloque soviético se hizo astillas, no pasó mucho tiempo para que su influencia en Oriente Medio cesara. Luego, a principios de los 90, Rusia decidió volver a su posición tradicional en Medio Oriente. En muchos casos, esto incluye apoyar regímenes que para los Estados Unidos eran estados deshonestos. En otras palabras, los aliados de Rusia en la región se convirtieron en los enemigos de los Estados Unidos. Con esta clase de política exterior, no caben dudas de que Rusia tomará las armas contra la nación de Israel y contra su enemigo en la Guerra Fría, los Estados Unidos. Pero, ¿realmente podría esto llevar al apocalipsis? La Biblia dice que sí. Hace 2600 años, el profeta Ezequiel escribió sobre una invasión contra Israel por un ejército del lejano norte. El capítulo 38 de Ezequiel dice que Gog y muchas naciones junto a él avanzarán sobre Israel. Será una gran multitud, un poderoso ejército, y serán como una nube que cubrirá la tierra. Lo interesante acerca de todo esto es que el líder del enemigo está identificado en la profecía como el príncipe de Rosh. No hace falta pensar mucho para ver que la palabra es Rusia. Curiosamente, la enciclopedia Encarta presenta la palabra Gog como sinónimo de gigante. Y si miramos el planisferio, vemos que al lejano norte de Israel, uno de los gigantes que queda es Rusia. Los intentos por que haya paz constante en Oriente Medio continuaron en años recientes, pero muy a menudo se desmoronan bajo el peso de antiguos conflictos. Por otra parte, los estudiosos de la Biblia argumentan que cada vez más profecías antiguas con respecto a Israel se están cumpliendo. ¿Significa esto que la Biblia nos da un confiable mapa de rutas con lo próximo que encontraremos en la región? De ser así, ¿realmente vamos en camino a una batalla distinta a lo que el mundo jamás haya visto? Desde su milagrosa victoria en la Guerra de los 6 días, Israel ha mantenido un débil dominio sobre esta antigua ciudad. De hecho, muchas de las tierras por las que los israelíes lucharon durante el conflicto continúan estando bajo su control. ¿Acaso la batalla entre judíos y árabes seguirá librándose en las calles de este lugar sagrado? ¿O eventualmente se extenderá hasta que todas las naciones del mundo queden atrapadas en una batalla hasta el final? Y si la batalla del Armagedón realmente ocurre, los elegidos de Dios, los judíos, ¿resultarán una vez más milagrosamente victoriosos? Quizá solo el tiempo lo dirá, y de acuerdo con la profecía antigua, el tiempo puede estar acabándose.